Cuba despide hoy a la reconocida periodista y escritora Marta Rojas. Se preparan las secciones del Festival Jazz Plaza 2022 en La Habana y Santiago de Cuba. Y reajustan en todos los territorios del país las jornadas del curso escolar para el sistema de la enseñanza artística. Saludos desde La Habana, es lunes 4 de septiembre de 2021 y abrimos la primera emisión de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Cuba despide hoy a la escritora y periodista Marta Rojas, quien falleció a consecuencia de un infarto. El presidente de la UNIAC, Luis Morlote Rivas, expresó en su cuenta de Twitter: dolor profundo ante la pérdida de una de nuestras más queridas intelectuales. Marta Rojas, Premio Nacional de Periodismo José Martí, miembro del Consejo Nacional de la UNIAC. En su UNIAC, a la que tanto entregó, la recordaremos siempre. El noticiero cultural se acerca a su vida y legado en los primeros minutos. Lo de Marta Rojas era narrar, con entusiasmo, con placer, haciendo gala de una memoria privilegiada. Lo de Marta Rojas era conversar, escribir, dejar testimonio. Era como si atesoraras muchas historias y tuviera la necesidad imperiosa de compartirlas. Siempre estaba dispuesta al diálogo, y si el auditorio era joven, se animaba mucho más. Su energía era contagiosa, sus ganas de vivir. Llegaba a los lugares y lo movilizaba todo a su alrededor. Marta era un espíritu inquieto. Un día, antes de que demostrara todas sus credenciales, Alejo Carpentier la calificó como una novelista por instinto. Se refería a esa capacidad de enhebrar peripecias, con ritmo y vuelo, notable en sus reportajes. Con los años confirmó con creces la valoración del célebre escritor. Esa fuerza narrativa de sus trabajos periodísticos se consolidó en su novelística. A ella le interesó siempre la historia, la gran historia, la de las naciones, la de los grandes acontecimientos y personajes, la gesta de los pueblos, y la historia más íntima, la de las pequeñas pasiones y las iniciativas más o menos personales. La segunda, afirmaba, suele ser motor de la primera. A un periodista le corresponde encontrar esos puentes, esos móviles. Ella era para muchos la periodista del Moncada. Hubo coincidencia en esa circunstancia, los juegos del destino, estar en un lugar y a una hora, pero no bastan. Hace falta determinación, coraje, sentido común, capacidades intelectuales, sensibilidad, vocación de servicio. A ella le sobraban. Sus páginas sobre el asalto y sus consecuencias, sobre el proceso judicial, sobre los protagonistas, sus valoraciones posteriores sobre la significación del acontecimiento, devinieron importantes documentos para la historiografía nacional. Y no solo el Moncada. Otro de los hitos de su gran trayectoria fue su trabajo en el Vietnam de la Guerra y la Revolución, una experiencia que la marcó para siempre. Heroína del trabajo de la República de Cuba, Premio Nacional de Periodismo José Martí, Marta Rojas era un referente indiscutible. Ella lo sabía, pero no se regodeaba en tontas vanidades. A mí lo que me corresponde es seguir entregando, mientras tenga fuerzas, afirmó un día. Yo soy joven porque me siento joven, y la juventud, de alguna forma, puede ser también una elección. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación. En un día de luto para la prensa cubana, el periódico Granma se estremece también con la muerte del colega Juan Antonio Borrego Díaz por complicaciones asociadas a la COVID-19. Periodista certero y sagaz, era el integrante más antiguo del equipo de corresponsales, director del periódico Escambray de Santi Espíritus y miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Su labor como reportero se combinó durante más de 2 décadas con la dirección del periódico Escambray, un medio de enorme prestigio que bajo su conducción conquistó todos los premios de periodismo que se confieren en Cuba. El portal de la cultura cubana Cubarte destaca que la edición 37 del Festival Internacional
Jazz Plaza 2022 se celebrará del 18 al 23 de enero venidero con un programa que tendrá lugar en La Habana y Santiago de Cuba. El encuentro está organizado por el Centro Nacional de Música Popular con el auspicio del Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música, el Programa Transcultura de la UNESCO y la Agencia Paradiso, y se realizará con un formato híbrido que combinará conciertos presenciales y online, informaron miembros del comité organizador. Se prevén entre las sedes la Casa de la Cultura de Plaza, el Teatro Karl Marx, el Teatro Nacional, el Teatro América, Fábrica de Arte Cubano, el Pabellón Cuba y los Jardines del Mella en la capital cubana. Mientras, entre los escenarios santiagueros se incluyen la Sala Dolores Ortiz, el Iris Jazz y el Patio de la UNIAC. Y cerramos en Cuba así para conocer que la reconocida cantautora Liuba María Evia confirmó nuevos proyectos en colaboración con el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos que estrenará el Día de la Cultura Nacional. En una nota de prensa, la artista ofreció detalles sobre la reedición de su fonograma Travesía Mágica junto a la presentación de los videoclips Nana, mi marioneta y Amanecer de la Flor. El encuentro, que tendrá lugar el 20 de octubre en la sede de Animados ICAI, cuenta con el apoyo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el sello discográfico Biz Music. Todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. Si por el día... Y precisamente con un fragmento de la interpretación de Liuba María Evia cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Vamos a hacer entonces una pausa y al regreso la colega Magda Recic conversará en el estudio con el Premio Nacional de Danza Miguel Iglesias. En breve estoy de vuelta. Había una vez, érase una vez, en un lugar muy lejano. ¿Quieres que siga contando? ¡Atento! Disfruta del Festival Internacional de Narración Oral Palabra Viva, del 8 al 11 de octubre. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió al acto de reinicio del curso escolar de forma presencial efectuado en el Politécnico Carlos Rafael Rodríguez, ubicado en La Habana Vieja, aquí en la capital. En la cita, que contó con la presencia de la ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez Coviella, y el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, se reconocieron a personalidades relacionadas con el sector. También para la enseñanza artística en la capital comenzaron las jornadas lectivas en los distintos niveles, al tiempo que se preparan los territorios atendiendo a la situación epidemiológica. Desde Villa Clara tenemos más detalles. La pandemia ha dado un giro a las rutinas de trabajo de un centro como el de la enseñanza artística en la provincia Villa Clara. El mismo ha funcionado como aislamiento y hospital de campaña hasta nuestros días. El personal de servicio, los profesores y artistas, trabajadores de diversos centros de la cultura, han sido indispensables en el cumplimiento de esta tarea extracurricular. Estuvimos atendiendo a los pacientes de dengue y luego estuvimos atendiendo en una segunda etapa ancianos, embarazadas, sospechosos de COVID, y una tercera etapa dedicados por completo, con mucha dedicación, a niños y niñas de la edad pediátrica. El centro tiene una logística dispuesta para apoyar el proceso de reinicio y continuidad de estudios del curso 2021. Sin embargo, aún es hospital de campaña. A la par, en el inmueble se hacen labores de mantenimiento y reconstrucción, y desde la escuela se ha apoyado todo el proceso de vacunación. La escuela cuenta con un anexo donde está la especialidad de danza y la carrera de profesor instructor de arte, y acá en la sede están las especialidades de artes visuales, música, teatro y ballet. La estrategia fundamental que vamos a utilizar, ya le decía, de las cuestiones modeladas, tiene que ver con el seguimiento que desde la escuela y funcionarios, artistas de reconocido prestigio,
instructores de arte y demás nos puedan dar desde cada uno de los territorios. Eso está coordinado y colegiado de manera tal que nuestros muchachos puedan tener ese apoyo hasta tanto puedan entrar a la institución. Nosotros hemos cumplido cada una de las etapas de vacunación y eso lo dice el número de estudiantes vacunados, que es bastante alto. Destaca el Centro para la Enseñanza Artística de Villa Clara por su apoyo incondicional en la lucha contra la COVID-19 y actualmente crea condiciones para, cuando cierre el hospital de campaña, reanudar las clases en el centro. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y precisamente con un reconocido creador vinculado a la enseñanza artística en la Escuela Nacional de Danza, conversa hoy la colega Magda Arrecic en su segmento de entrevistas en primera persona. Celebro hoy, porque estoy celebrando desde el viernes pasado, un acontecimiento muy importante para la vida artística de nuestro país, que es sin dudas el año 54 de la vida artística de mi invitado de hoy. Un hombre que ha consagrado todo su talento y su capacidad creativa al desarrollo de la danza en Cuba y que especialmente al frente de Danza Contemporánea de Cuba ha marcado o ha sentado una cátedra pedagógica también, porque pensemos que de danza contemporánea de Cuba han salido muchos de los mejores bailarines que ha tributado Cuba a diversos grupos del escenario danzario cubano contemporáneo y del mundo. Es un hombre cuya pasión por la danza lo ha hecho permanecer todo el tiempo en un criterio innovador, porque no podemos decir que danza contemporánea ha dejado de ser contemporánea. Siempre se renueva, siempre recrea nuevos pasajes para que el movimiento escénico cubano tenga una distinción. Ha recibido este grupo los más importantes premios en Cuba y en el mundo que se otorgan a la danza contemporánea. Y eso ha sido porque este maestro, porque así lo es, este maestro ha sabido formar una compañía y ha sabido también marcar un estilo muy singular a la hora de abordar la danza y ha desarrollado también un compromiso muy especial con la identidad cubana que de muchas maneras aparece desplegada en el escenario cuando se anuncia la presentación de su compañía. Se trata de Miguel Iglesias, a quien mucho agradezco y con quien mucho festejo hoy, porque fue el viernes pasado, sus 54 años de vida artística. 54 años de vida artística que no han dejado que el maestro Miguel Iglesias renuncie a la lozanía, a la renovación, a la innovación dentro de su propia compañía. ¿Cómo es que lo logra? Bueno, yo tengo una formación bastante ecléctica. Tuve la suerte de que la primera clase de danza que di en mi vida, o sea, que la di en el Ballet de la Televisión, Roberto Garriga me dio una clase de actuación en la noche y me dijo, siente, no actúes. Esto es una mentira, pero tienes que vivirla como si fuera verdad. A partir de ese momento me desgració la vida, porque yo no pude bailar nunca. Tuve que aprender, tuve la suerte de tener los mejores maestros de ballet y danza, o sea, mi vida está muy clara, o sea, 1 de octubre del 67, contrato como bailarín eventual del Ballet de la Televisión, 25 de mayo del 69, Ballet de Camagüey, porque los maestros que estaban, Adolfo Robal, Clara Carranco, que eran maestros de ballet, me dicen que se va a hacer una compañía, se estaba formando una compañía con Vicentina de la Torre en Camagüey, y que después fue Joaquín Banega, que me hizo la vida de un yogur, pero gracias a esa vida que me hizo de un yogur, me enseñó a aprender también. Di clases de actuación, método de Stanislavski, acciones físicas de Stanislavski con un búlgaro, porque nosotros estábamos en el Tacende, que en los bajos estaba el grupo dramático de Camagüey. Se funde, vengo para danza porque veo una pieza de Ramiro Guerra, Medea y los Negreros, y aunque Eduardo Rivero era excelente bailarín, no brincaba en aquellos ríos de tornillos
los hacía con una... Pero las 3 Medeas fueron las que me tocaron el corazón. Eran tan verdaderas, tan auténticas. Porque cuando bailaba ballet clásico también allá hice todas, por suerte, las coreografías con coreógrafos contemporáneos como Gustavo Herrera, como Iván Tenorio. O sea, me dirigieron un teatrista de la talla de Nelson Dor, Roberto Blanco, Armando Suárez del Villar, José Antonio Rodríguez. O sea, termina el ballet de Camagüey fusionándose con el Ballet Nacional en el 74, como 5 o 6 meses. Estudio, luce, como mi profesor Stanislavski dice eso, métete en el set, llénate apréndetelo de memoria y después úsalo. ¿Cuál es el set mío? El teatro tenía que saber cuál era la prevista, qué cosa es un plano convexo, qué cosa es un par 64, un par 64 narrow, qué cosa es un profile. O sea, todo lo que de una manera u otra está en la escena y tuve que aprenderlo. Y estuve todo ese momento y da la casualidad que Yauradó me lleva a la casona de línea a ver al grupo de los 12. El grupo de los 12 haciendo Grotowski. Eso fue. Yo decía, pero esta gente está loco. ¿Cómo yo voy a tener cómo dentro de una catarsis voy a tener memoria emotiva? ¿Cómo? Todos los días me fugaba, después del almuerzo iba corriendo para allá para ver, hasta que un día me dijeron, ¿te atreves? ¿Qué me importaba hacer el ridículo ni nada? ¿Sabes? Yo lo que quería aprender. Y entonces llegué a danza el 10 de enero de 75 como bailarín y desde el 4 de abril del 85 soy director de danza. Me aburro mucho si las cosas son iguales. Necesito la sorpresa. Es ahí la explicación de la renovación. Ahora, la danza es muy especial porque depende de las dotes, las capacidades y el entrenamiento de un individuo y de varios de ellos, ¿no? Pero el esfuerzo corporal tiene que estar también condicionado por otros esfuerzos y otros aprendizajes. Cuando usted dice que un bailarín, especialmente en la danza contemporánea, está formado. Bueno, mira, yo quisiera tener un bailarín que tuviera la cabeza de Einstein, que mientras más leo la teoría de la relatividad, menos la entiendo. Que tenga el cuerpo de Usain Bolt, que tenga el corazón de Shakespeare o Martí y que tenga la voluntad de Fidel. Eso no lo voy a lograr nunca. Entonces, no creo que nunca un bailarín está totalmente, es como el médico, nunca está totalmente formado. Siempre le hace falta más. Si no tiene esa hambre de conocimiento, si no tiene esa hambre, porque hambre de todo, porque para hacer un piruet bien hecho tienes que tener la espalda recta, pero para rodar por el piso tienes que tenerla redonda. Y eso, la danza contemporánea no es solamente un pensamiento, es un entrenamiento también, que tienes que tenerlo y mientras más conocimiento general tú tengas. La gente habla del conocimiento del cuerpo con las técnicas más sofisticadas. El cuerpo tiene muchos sistemas, linfático, nervioso. Tú conoces de verdad, si los médicos todavía no han inventado el SIDA, la cura del SIDA no la han inventado. Entonces, están investigando, por eso le pusimos a la meta, porque mira, llegaron a tener una vacuna, pero una vacuna que todavía seguirán investigando para lograr de que no te entre el coronavirus. Ese conocimiento infinito también hace falta ese conocimiento infinito hace falta para la escena, porque esa inconformidad eterna, ese eterno inconforme es el que te mantiene aquí y ahora según el estilo de tu tiempo. Y es el eterno inconforme que es Miguel Iglesias, a quien mucho le agradezco que hoy haya venido al Noticiero Cultural a celebrar con nosotros esos 54 años de vida artística que para nosotros van a ser muchos más y que felizmente en Danza Contemporánea de Cuba, sus integrantes, esos jóvenes que llegan animados por la pasión por la danza, tienen a un maestro de la danza contemporánea en Cuba, que como ustedes ven, une pasión, une la razón, pero también posee una espiritualidad muy arraigada en lo cubano, que es lo que transmite sin dudas Danza Contemporánea de Cuba, donde quiera que se presenta en Cuba y en el mundo. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural.
tiempo para hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos a la musicología en Cuba. Esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a la musicología en Cuba y mi colega Claudio Lugo ofrece un primer acercamiento. La musicología cubana se incluye dentro del campo de las ciencias sociales. La misma se dedica al estudio de la música en toda su diversidad, pero con las herramientas y metodologías de ciencias afines como la sociología, la estadística, la cartografía y hasta la psicología. Al ser la música una expresión del hombre, requiere ver y analizar su función dentro de la sociedad. En Cuba es joven la carrera como tal, y digamos que como carrera de la universidad surge con el Instituto Superior de Arte. Anteriormente, por supuesto, hay nuestros maestros, Argelier León, María Teresa Linares, Leonardo Acosta, que desde la interpretación también trabajó en la investigación, Odilio Urfé, también desde la interpretación trabajó mucho la investigación, y otros maestros, sobre todo de la década del 40, el 30 y algo, que son, vamos a decir, que el comienzo ya de una obra que precede el trabajo ya de la musicología como escuela cubana. Una carrera impulsada principalmente por Argelier León. Argelier tuvo la visión de que tenía que haber músicos preparados para la investigación. Por eso determina que se haga la carrera y en paralelo genera también, fue el autor, vamos a decir, intelectual y real de la fundación del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, porque tenía que haber personas que supieran cómo se hacía la investigación y una institución que se dedicara a eso, teniendo en cuenta que la música es tan grande en Cuba, tan diversa, hay tantos creadores de tradición oral, de tradición familiar, de que surgen de las academias, que surgen de la academia de la calle, de la escuela, sobre todo la música popular, y todo eso tiene que ver con la musicología. Diversas son las funciones que puede llevar a cabo un musicólogo. El CISMU como centro rector, en este caso de la musicología cubana, pues vela tal vez todos los procesos que como musicólogos vamos desarrollando. O sea, nosotros todos los procesos que llevamos a cabo, lo llevamos a cabo bajo la asesoría y la asesoría metodológica del CISMU como centro rector en este sentido. Pero igual, o sea, yo por ejemplo soy musicóloga desde que me levanto hasta que me acuesto. Y te lo digo porque también soy intérprete, y como intérprete, como cantante, pues a la hora de escoger un repertorio, a la hora de decidir cómo voy a interpretar cierta determinada obra, pues pienso como musicóloga. O sea, no puedo despegarme de todo ese conocimiento que yo tengo ya aprendido, que he obtenido a partir de la carrera como estudiante y a partir de del ejercicio práctico de la musicología. ¿Qué deudas quedan pendientes en cuanto al trabajo de la musicología en Cuba? La primera deuda es perfeccionar
el plan de estudio de la musicología y preparar un poco mejor a los musicólogos para enfrentar procesos de otra índole, como los procesos que tienen que ver con la gestión, con las estrategias, con la industria. Porque muchos de nosotros que nos hemos dedicado al campo de la musicología aplicada, hemos tenido que en la praxis, cuando salimos a la escena, echarle mano a las experiencias prácticas y a los conocimientos teóricos a partir de las vivencias que hemos tenido dentro de estos campos. Me refiero, por ejemplo, a la industria discográfica, al trabajo de la representación artística, al trabajo editorial, al trabajo audiovisual, y a dirigir procesos de la industria como gestores, a ser actores dentro de la industria de la música. Y pienso que son momentos en que necesariamente hay que acabar de resolver y definir y reorganizar la industria de la música cubana. Sobre la labor de la musicología en Cuba seguiremos conversando en un segundo acercamiento al tema. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Las gracias a la colega Claudia Lugo por este primer acercamiento a nuestro debate semanal en torno a la musicología. Mañana compartiremos la segunda parte de este trabajo y, como siempre le digo, usted puede participar si nos escribe a contrapunteonc@cuarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook. Y el próximo 16 de noviembre, La Habana cumplirá el aniversario 502 de su fundación. A propósito de la fecha, la Oficina del Historiador de la ciudad acomete varios trabajos de restauración, mantenimiento de inmuebles y acondiciona su red de instituciones culturales para una próxima reapertura, tomando en cuenta las medidas sanitarias a causa de la COVID-19. Nuevos montajes museográficos y museológicos, la apertura de nuevas salas, así como la publicación de libros sobre historia o arqueología son algunas de las acciones que la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana propone para festejar en noviembre los 502 años de fundada la urbe. Mientras estuvieron cerrados museos y espacios culturales, se trabajó en la restauración, el mantenimiento y el montaje de nuevos sitios. Por ejemplo, las nuevas salas que tendrá el Castillo de la Real Fuerza, que está teniendo una renovación museológica muy interesante, museográfica, en iluminación, en vitrinas. Es un museo de mucha demanda en el centro histórico, ubicado aquí mismo a la entrada de la avenida de Puerto. Tenemos también como obra importante la reanimación de la modernización de la sala de la Real Cárcel de La Habana, que recuerda la presencia de nuestro apóstol en ese lugar, y también otros sucesos y otros patriotas y otros sucesos dolorosos, como fue la prisión de los estudiantes de medicina. Uno de los lugares que hoy es intervenido es el Museo de la Ciudad. Aquí se preparan también nuevos espacios. Como puede ser la Sala de las Banderas, que ya estamos trabajando con el guión museológico hecho y que pronto empezará en ejecución de un nuevo diseño museográfico de la Sala de las Banderas, o lo que será nuestra sala monográfica, que pensamos que ya para finales de año podamos tener a disposición en la sala. Alguna sala que queremos dedicar también a la Plaza de Armas estará en el museo, la ubicación de la tienda del museo también. Más de un año llevan cerrados museos, galerías, bibliotecas, salas de conciertos y teatros. Además de organizar varios proyectos por el nuevo aniversario de la ciudad, la oficina ajusta protocolos para la reapertura de sus instalaciones próximamente, ajustados a las actuales condiciones epidemiológicas. Iremos de lo simple a lo complejo, y las instituciones que podrán abrir inmediatamente, que tengan más espacios abiertos, podrán ser las primeras. Limitaremos el aforo a como las condiciones estén dándolo. Tendremos también recorridos y la circulación dentro de las instituciones también será controlada para que no haya aglomeración de personas. Las medidas higiénico-sanitarias, por supuesto, del nasobuco y otras muchas más, serán mantenidas hasta que el país lo dictamine así. Para noviembre se anuncia la presentación del libro La Habana, Dimensión Arqueológica de un Espacio Habitado, realizado por Ediciones Boloña y Ediciones Polimita. Se prevé también la reedición del libro el 27 de noviembre de 1871 de Fermín Valdés Domínguez en formato de ebook. El aniversario 502 de La Habana será celebrado igualmente con presentaciones de artes visuales e inauguraciones de obras sociales y culturales.
Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos el fallecimiento en esta capital de la reconocida periodista y escritora Marta Rojas. Conoció de los preparativos del Festival Jazz Plaza 2022 en La Habana y Santiago de Cuba y le contamos del reajuste en todos los territorios del país de las jornadas del curso escolar para el sistema de la enseñanza artística. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para compartir otras informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.